Cuando me negué a prestarle $10,000 a mi hermana, gritó delante de todos. ¡Me los debes! ¡Yo te los debo! Le respondí sin levantar la voz. Está bien, entonces hablemos de lo que realmente cubriste. Mis padres se pusieron pálidos. Jamie trató de retractarse de inmediato, como si pudiera empujar las palabras de nuevo dentro de su boca, pero ya era demasiado tarde. Todos en la mesa habían escuchado lo que confesó esa noche. Nunca imaginé que una simple cena familiar pudiera explotar de esa manera. Había comenzado cálida, típica, como cualquier otro domingo. Mamá cocinando su asado tradicional, papá en su segundo vaso de bourbon, el olor a carne horneada mezclado con especias invadiendo la casa. Ese aroma, que normalmente me relajaba, esta vez solo me revolvía el estómago. Sophie, mi esposa, me lanzó esa mirada que tantas veces me había dado, la que decía, aguanta, hasta el postre. La escena era la de siempre, sonrisas forzadas, comentarios triviales, y tragar a Jamie como si fuera una pastilla amarga. Pero esta vez sería distinto. Jamie llegó tarde, como siempre, como si el mundo tuviera que pausar hasta que ella hiciera su entrada. Cabello peinado hasta el último mechón, chaqueta de diseñador carísima, y todo eso bajo el sol inclemente de casi 40 grados. Pero claro, ella era así, apariencia ante todo. Entró como una actriz principal que por fin pisa el set. Saludó a mamá con un beso ruidoso y falso, a papá con una palmada amigable, como si fueran colegas, y a Sophie le lanzó una mirada que me atravesó el estómago. Una vez más, me contuve. Siempre lo hacía. Durante los primeros minutos de cena la dejé hablar. Eso era lo mejor, que se gastara sola. Conversaciones superficiales, de esas que llenan el aire cuando la verdad se vuelve incómoda. Mamá preguntó por el trabajo de Sophie. Papá se quejó del precio de la gasolina. Y Jamie habló de Jamie. Contó una historia a medio terminar sobre un supuesto negocio entre Austin y Denver, con palabras de moda, bienes raíces, NFT, criptomonedas, cosas que impresionan a quienes se quedaron en 2007. Sophie me miró desde el otro extremo de la mesa, suplicándome con los ojos que no me riera. Y entonces ocurrió. Jamie se reclinó en su silla, se limpió la boca con la servilleta como si estuviera a punto de dar un discurso, y dijo, Mark, necesito hablar contigo de algo serio. Solo con esa frase supe a dónde iba. Ese tono suyo, entre dulzura fingida y falsa humildad, solo aparecía cuando quería algo. Necesito $10,000, dijo como si pidiera que le pasara la sal. Ni siquiera miró a los demás, solo a mí, como si supiera que, inevitablemente, accedería. Sophie se quedó inmóvil, el tenedor en el aire. Mamá se hundió en su puré, como si quisiera desaparecer. Papá frunció el ceño, pero, como siempre, no dijo nada. Y yo simplemente dejé caer el tenedor. No por sorpresa, sino para que todos supieran que no iba a seguirle el juego. No, una sola palabra clara, firme. Jamie parpadeó, como si no conociera esa palabra. Se rió, creyendo que bromeaba. Solo son 10,000, te los devuelvo. No es solo, y no te los voy a dar, respondí, sin cambiar el tono. El silencio se extendió como un relámpago sin trueno. Sophie me apretó la pierna bajo la mesa. Sabía que esto apenas empezaba. Jamie se incorporó sin sonrisa. Elevó la voz. Me los debes, Mark. Yo te salvé en la universidad. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los platos temblaron. El aire se volvió espeso. Mamá y papá parecían estatuas. Sophie me apretó más fuerte. Jamie no paraba. ¿Recuerdas esa fiesta? ¿Esa noche? Yo te salvé. Y entonces la miré directo a los ojos. Ya no me iba a callar. Está bien, le dije. Hablemos de lo que realmente cubriste esa noche. Jamie se congeló. Por primera vez en años, se le borró la expresión arrogante del rostro. Abrió la boca, la cerró. Buscó a mamá, a papá, a Sophie. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras habían salido y no podían ser devueltas. Mamá se puso tan pálida que parecía a punto de desmayarse. Papá apretó los puños con fuerza. Sophie retiró lentamente su mano de mi pierna, sin decir una palabra. Yo no pestañeé. Había esperado ese momento durante 2 décadas. 2 décadas de cumpleaños, navidades, cenas en las que fingí que Jamie era una especie de heroína. 2 décadas callando, cargando un secreto como un cadáver invisible. Y ahora, por dinero, ella misma lo había soltado. Jamie, dije sin necesidad de elevar la voz. Ya no pienso protegerte. Tenía 19, tal vez 21 años. El tiempo borra los detalles. Pero lo que no olvido es esa sensación de despertar con los nudillos heridos. Una resaca devastadora y un policía golpeando la puerta de mi habitación. La fiesta debía ser inofensiva. Música, cerveza barata, arrepentimientos comunes. Pero algo sucedió, algo que nunca logré recordar del todo. Jamie no tenía que estar ahí. Era menor, se coló con un carnet falso. Esa noche, según su versión, se mezcló entre la multitud. Al día siguiente, todo era un caos. Rumores, susurros, miradas esquivas. La policía del campus apareció. Había una denuncia, una chica no identificada. Y entonces, Jamie me encontró antes de que pudiera hablar con alguien y me dijo, no digas nada, yo lo arreglo. Al día siguiente, el caso desapareció. No hubo cargos, no hubo explicaciones, solo un silencio absoluto. La universidad me sugirió tomar un semestre sabático. Mis padres no entendieron nada. Jamie, una y otra vez, me recordaba, me debes una. Durante años creí que había hablado con la chica, que la había convencido de no denunciar. No quise saber más. Me aferré a esa versión. Pero esa noche, cuando la usó como chantaje, todo cambió. Comencé a investigar. Subí al ático de la casa de mis padres, donde nadie había tocado en años. Encontré una caja con cartas antiguas. Una, dirigida a mi padre, datada de abril de 2003. Mencionaba un incidente que involucraba a ambos hijos. ¿Ambos? Jamie ni siquiera
siquiera estudiaba ahí. ¿Por qué estaba mencionada? Llamé, pregunté, indagué. Un viejo compañero de fraternidad recordó vagamente haberla visto discutiendo con alguien en las escaleras. El resto fue llegando poco a poco. Piezas sueltas de un rompecabezas que ya no era tan borroso. Empezaba a tomar forma. Esa carta fue la primera grieta en la historia que Jamie me había contado durante años. ¿Por qué una universidad hablaría de ambos hijos si solo uno estaba matriculado? ¿Qué tenía que ver ella con un incidente que me obligó a perder un semestre? El sobre estaba amarillento, el papel crujía al tocarlo, como si gritara por salir del silencio. Mencionaba una situación en una fiesta, con participación de un alumno y una persona externa. Mi padre había guardado eso por años, lo había sabido, siempre lo supo. Seguí escarbando en el ático. Encontré calendarios con fechas marcadas en rojo, notas médicas que no recordaba haber autorizado. Había incluso un informe psiquiátrico con mi nombre, fechado 2 días después de la fiesta. Una evaluación en una clínica fuera del campus. Nunca me hablaron de eso. Nunca supe que me habían internado, aunque fuese por unas horas. Nadie me lo dijo, ni mi padre, ni mi madre, ni Jamie. La ansiedad crecía como una serpiente en mi pecho. Sophie, al notar mi inquietud esa noche, me abrazó con fuerza. «Háblame», me pidió. «No cargues esto tú solo». Le mostré la carta. Le conté por primera vez todo lo que recordaba de esa noche. Le hablé del vacío, de los silencios, de la supuesta protección de Jamie, de su constante chantaje. Sophie no dijo nada por un momento. Me miró con rabia, no hacia mí, hacia ellos, hacia quienes me hicieron cargar todo eso sin opción. Esa misma noche volví al ático. Había una caja que no había revisado. Estaba escondida bajo una vieja cobija llena de polvo. Dentro encontré fotografías. Algunas familiares, otras no. Eran de la fiesta. Yo en la escalera, Jamie al fondo, y una tercera figura. Una chica de cabello oscuro, rostro borroso por el movimiento. En una de las fotos, Jamie parecía discutir con alguien fuera del encuadre. Su expresión no era de miedo, era de ira. En otra, yo estaba sentado en el suelo, visiblemente ebrio. Jamie me sostenía del brazo. Sophie, desde la puerta del ático, tomó una de las fotos. «¿Esto te parece alguien que está salvando a su hermano o controlándolo?», dijo en voz baja. Esa noche no dormí. Pasé toda la noche despierto, tratando de encajar cada imagen, cada palabra, cada silencio. Al amanecer, hice algo que no me atrevía desde hacía años. Llamé a Andrea, una ex compañera de clase que solía organizar las fiestas de la fraternidad. Dudó en contestar, pero cuando le mencioné la fecha, la carta se quebró. Esa noche vi a Jamie, confesó. Estaba discutiendo acaloradamente con una chica llamada Lauren. Hubo rumores, que hubo una pelea, que alguien cayó por las escaleras, que esa chica resultó herida. Pero al día siguiente, todo desapareció, como si jamás hubiera pasado. Lauren. Nunca conocía a ninguna Lauren. Pero ahora tenía un nombre, una pista, una posibilidad de reconstruir lo que me habían robado, la verdad. El lunes siguiente llamé a la universidad. Pedí hablar con alguien del archivo disciplinario. Una mujer mayor, secretaria desde esa época, me atendió. Le pedí registros de incidentes en abril de 2003 con mi nombre, o el de Jamie. Jamie no aparece como estudiante, me dijo, pero sí figura como persona involucrada en un informe de seguridad, que fue sellado por intervención externa. Intervención externa. Le agradecí y colgué. Sabía que estaba tocando la puerta correcta, pero necesitaba mirar a los ojos de quien siempre había evitado la verdad, mi padre. Sophie me aconsejó que no lo confrontara con rabia, que buscara respuestas, no guerra. Fui a verlo. Estaba en su despacho, leyendo el periódico. Le puse frente a él la carta de la universidad, las fotos, una impresión del correo de Lauren. Me senté sin decir nada. Él dejó el periódico con lentitud. Por primera vez en años, se le notaba la edad. «Tu hermana es complicada», murmuró. «No es un caso, papá, es una persona. Y lo que hizo no fue un error, fue un crimen». Su rostro se endureció. «Culpa, dolor y cobardía. Tu madre y yo hicimos lo que creímos mejor para la familia. ¿Encubrir un delito? ¿Manipular mi vida?». No respondió. Solo bajó la cabeza. Salí de allí sin esperar más. Llamé a Jamie. No respondió. Le escribí: «Tengo todo. Nos vemos el viernes. Lo quieras o no, la verdad va a salir». El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Aunque sentía el peso de los años sobre los hombros, estaba decidido. Sabía que Jamie recibiría el mensaje. Siempre respondía cuando algo amenazaba su control. Elegí el lugar a propósito, la casa de mis padres, el escenario de tantas mentiras. Quería que supiera que no tenía a dónde huir, que esta vez no habría escape. Sophie me acompañó, no como protección, sino como testigo. Jamie llegó 15 minutos tarde, claro. Gafas oscuras, labios rojos, impecable, pero sus ojos no reían. Cerró la puerta con calma. «¿Qué es esto? ¿Una intervención?», soltó con su tono habitual de desdén, dejando su bolso en la silla. No le respondí. «¿Esto?», dije mientras colocaba los documentos sobre la mesa. «Es el final de tu narrativa». Sacó las gafas. Por primera vez vi miedo, no sorpresa, miedo real. «Tú no entiendes nada, Mark. Explícame entonces. Porque yo pasé 20 años creyendo que me salvaste, cuando en realidad me sacrificaste». Jamie suspiró. Su voz temblaba. «Esa noche, todo se salió de control. Esa chica Lauren no debió estar ahí. Nadie debió. Tú estabas borracho, te caíste, te abriste la ceja, había sangre, y entonces ella cayó. ¿La empujaste?». «No», gritó. «Pero nadie te iba a creer».
creer. Nadie nos iba a creer. Así que mentiste a la universidad, a nuestros padres. Ellos también quisieron callar. La universidad solo quería cerrar el caso. Yo solo ayudé. ¿Ayudaste? Repetí con la rabia contenida. ¿Eso crees que hiciste? Sin mí habría sido expulsado, con cargos, con antecedentes. ¿Querías protegerme o protegerte? Su expresión cambió. Por primera vez, se le quebró el gesto. El labio inferior tembló. Yo también tenía miedo, susurró. Solo era una adolescente. Todo se desmoronaba y nadie iba a cuidarnos. Yo lo hice como pude. No quisiste protegernos. Quisiste controlar la historia, convertirte en la heroína. La sala quedó en silencio. Sophie me tomó la mano bajo la mesa. Jamie bajó la mirada. Yo me salí con la mía y me convencí de que eso era bueno, que habíamos ganado. No ganamos nada, Jamie. Perdimos todo. Perdimos confianza. Y tú perdiste el derecho a exigirme algo. Sus hombros se desplomaron. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a contar la verdad. No me importa si te destruye. Me importa liberarme. Jamie se levantó. Camino hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. ¿Lauren te dijo algo más? Sí, me dijo que la amenazaste. Jamie se tensó. ¿Y le creíste? Le creí más a ella que a ti en toda mi vida. Salió sin decir más. El portazo fue suave, pero estremeció toda la casa. Sophie me miró. ¿Crees que algún día ella lo entienda? No lo sé. Tal vez no, pero ya no lo hago por ella. Esa noche dormí sin pesadillas. Por primera vez en años, pero sabía que la historia aún no había terminado. A la mañana siguiente, revisando correos como en automático, vi uno de Lauren. Solo decía, ella me escribió, me pidió perdón. Gracias por no rendirte. Me quedé paralizado. Leí esa línea al menos 3 veces. Jamie, ¿pidiendo perdón? No a mí, claro. Pero a Lauren, sí. Era difícil de creer. Más fácil imaginar nieve en el infierno. Pero ahí estaba, en la bandeja de entrada. Sin embargo, algo no me cerraba. Esa disculpa era una grieta, sí. Pero sentía que la estructura completa de mi familia tenía más cimientos podridos. Algo no encajaba del todo. Esa noche, mientras Sophie preparaba café, le mostré el mensaje. ¿Y tus padres? Preguntó sin rodeos. ¿Alguna vez te pidieron perdón? ¿Te hablaron de esto? Negué con la cabeza. Nunca. Solo me empujaron a seguir adelante, como si el silencio curara. Sophie apretó mi mano. Entonces no es solo Jamie, es un pacto, un silencio compartido. Y ahí lo sentí, como una pieza encajando a la fuerza, con violencia. Todo encajaba demasiado bien. La carta que mi padre escondió, la reacción de mi madre en la cena, el hecho de que nunca me hablaron del hospital, ni del sabático, ni de Lauren. ¿Acaso todos sabían? ¿Fue ese el precio para proteger el honor de la familia? Tomé las llaves del auto. Le dije a Sophie que iba a ver a mamá, esta vez sin rodeos. La encontré en la cocina, como siempre. Batía algo como si intentara mezclar también su conciencia. Me sonrió al verme entrar, pero su expresión se quebró en cuanto me senté sin decir palabra. Mamá, dije despacio, ¿cuánto sabías tú? El batidor cayó en el bol. El silencio fue inmediato. ¿De qué estás hablando? No me mientas. La carta, el hospital, Jamie, la chica. ¿Cuánto sabías? Su rostro se descompuso. No es tan simple, hijo. Hazlo simple, repliqué con la voz firme. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no me conmovieron. Nos dijeron que era mejor no remover el pasado, que tú no recordabas, que si te presionábamos podrías quebrarte más. El decano fue claro. Nos sugirieron callar. Tu padre y yo. Tragué saliva. Entonces el silencio fue estratégico. Fue un acuerdo. Jamie vino esa noche. Dijo que te había protegido, que todo estaba bajo control, que si hablábamos de más, arruinaríamos tu vida. Y decidieron que cargar con una culpa invisible era mejor. Tenías que terminar tu carrera, susurró. No podíamos dejar que eso te destruyera, pero me destruyó igual, le dije. Solo que en silencio. Me levanté, pero antes de irme, pregunté algo más. Algo que necesitaba saber. ¿Quién era la chica? Mi madre bajó la cabeza. No era Lauren, dijo con un hilo de voz. Me congelé. ¿Qué dijiste? La que cayó por las escaleras no era Lauren. El corazón se me detuvo por un segundo. Entonces, ¿quién era? Nunca nos dijeron su nombre. Solo que estaba bien, que no presentaría cargos y que desapareció del sistema. ¿Y ustedes no preguntaron nada más? No queríamos saber. Solo queríamos que todo terminara. Sentí un nudo en el estómago. Lauren me había dicho que fue testigo, no víctima. Entonces, ¿quién era la verdadera víctima? Salí sin despedirme. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo pensando en esa chica que nadie nombraba, que fue retirada del campus, que desapareció sin dejar rastro. Y escribí en una libreta. ¿Y si toda mi historia está basada en una mentira incompleta? ¿Y si Jamie solo me contó parte y hay otra verdad aún más oscura? Después de esa confesión, no pude volver a pensar con claridad. Extendí todas las fotos, cartas y archivos en la mesa, como un detective frente a la escena de un crimen. Tenía nombres de asistentes a la fiesta, testimonios vagos, fechas, pero me faltaba lo más importante. El nombre, el de la chica que cayó por las escaleras, que fue borrada de la historia, que Jamie logró hacer desaparecer. Si nunca fue identificada oficialmente, tendría que buscar más allá. Me metí en registros digitales, foros antiguos, blogs abandonados de exalumnos. Usé palabras clave: accidente, fraternidad, caída, fiesta. 2003. Me tomó días. No dormía bien. Sophie intentaba apoyarme, pero empezaba a preocuparse. Me miraba como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Y quizás tenía razón, pero no podía detenerme. No ahora, hasta que lo encontré. Un blog abandonado desde 2004. Una entrada anónima mencionaba una fiesta, una caída por las escaleras, una chica que nunca volvió a clases. Había rumores de sobornos, de silencio comprado
y un nombre. Casey. Casey R. Esa era la pieza que todos habían borrado. Casey Riverton. Ese nombre me taladraba el pecho. Busqué. Encontré un apellido vinculado. Una coincidencia de edad, de zona, de universidad. Tenía una cuenta pública de Instagram, silenciosa, con pocas publicaciones. En una de ellas mencionaba a una consultora de arte en San Diego. Le escribí. Esta vez no rodeé el asunto. Me presenté. Le conté que estaba investigando un incidente ocurrido en abril de 2003 durante una fiesta universitaria. Le pregunté, con el mayor respeto posible, si por casualidad había asistido a esa universidad y si estaría dispuesta a hablar. No pensé que respondería. Lo hizo 40 minutos después. ¿Eres el chico de la escalera? Me quedé sin aire. ¿Ella me había reconocido? ¿Me recordaba? Le respondí con las manos temblando. Sí, aunque durante años no estuve seguro de lo que pasó. Ella escribió, estoy en paz con eso, pero si tú no lo estás, podemos hablar. Le pedí una videollamada. Quería verla, mirar sus ojos, su reacción. Ella aceptó. La conexión fue breve, pero suficiente para cambiarlo todo. Casi se veía tranquila, profesional, pero en su mirada había algo más. Una sombra de quien ha aprendido a vivir con cicatrices invisibles. Me saludó, sin sonrisa, solo un leve gesto de cabeza, y fue directo al grano. Pensé que nunca me buscarías. No sabía que debía hacerlo. Respondí. Asintió. Lo sé, nadie te permitió saber. Yo tampoco hice mucho por encontrarte. Tenía miedo. ¿Qué pasó esa noche? Suspiró. Fui con una amiga. Jamie me invitó. Dijo que sería algo tranquilo. No bebía mucho, pero acepté una copa. Después de eso, todo es difuso. Recuerdo estar en la escalera. Alguien gritó. Me empujaron. Oscuridad. ¿Te empujaron? Sí, no fue un accidente. ¿Recuerdas quién? Bajó la mirada. No completamente, pero casi segura de que fue Jamie. Ella me dijo después que tú me habías salvado, que tú me habías encontrado, pero cuando desperté, estaba en mi casa. Mis padres dijeron que no debía hablar, que la universidad lo arreglaría. Me sacaron del país un año. Cambié de universidad. Nunca más volvimos a hablar del tema. Tragué saliva. ¿Qué pensaste de mí? No sabía qué pensar, hasta que supe que te habían mandado a evaluación médica, y que después todo fue silencio. Supuse que tú también fuiste una víctima. Lo fui, pero durante mucho tiempo creí que te había herido. Ella asintió. Lo sé. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque todos callaron. Jamie fue más rápida. Tu familia, la universidad, todos me hicieron desaparecer. Y yo tenía miedo. No tenía pruebas. Solo recuerdos rotos. ¿Podrías contar tu historia ahora? Me miró. ¿Para qué? Para cerrar esto. Para liberar a todos. Para que nadie más diga, no supe. Guardó silencio. Y luego preguntó, ¿y tú, Mark? ¿Estás listo para cargar con esa historia? Esa pregunta me sacudió. Porque si ella hablaba, la verdad me liberaría, pero también me hundiría. Exposición, señalamientos, titulares, un huracán. Sophie ya me lo había advertido. Una vez que rompes el silencio, no hay vuelta atrás. Casi asintió, como si hubiera escuchado mi pensamiento. No lo haré por mí, dijo. Lo haré por ti, porque tú nunca tuviste elección. Y así, 20 años después, la chica que nadie quiso nombrar decidió hablar, y yo decidí escuchar. Cuando terminó la llamada, supe que el reloj había empezado a correr. Casi no buscaba venganza, no pedía compensación. Solo quería ser reconocida, ser vista, saber que su historia fue real. No dormí. Sophie se sentó a mi lado, me miró y con una sola pregunta selló todo. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Más que nunca, respondí. Casi me envió su testimonio, breve, directo, devastador. Contaba lo que recordaba, lo que vivió, lo que perdió, y nombraba a Jamie, no como sospechosa, como autora. No era una acusación legal, era un relato, pero bastaba. Esa misma noche escribí un correo a mis padres, a Jamie. Les adjunté el testimonio. Les dije, ya no protegeré el silencio de nadie. La verdad va a salir. Ustedes deciden de qué lado de la historia quieren estar. No recibí respuesta, no la esperaba. Sabía que estaban procesando o planeando cómo defenderse. A la mañana siguiente, mamá me llamó. Su voz temblaba. Me pidió vernos en persona. Acordamos un parque donde solíamos ir cuando yo era niño. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una banca, sin maquillaje, sin armadura, solo una madre rota, enfrentando lo que había ayudado a encubrir. Me senté a su lado. Silencio, solo el viento entre los árboles. Finalmente susurró, ¿qué vas a hacer? Lo que debió hacerse hace 20 años, respondí. Publicarlo, que todos lo sepan, aunque no lo haga público si casi no quiere, en esta familia. Ya no se va a esconder. Mamá lloró. Pensábamos que te protegíamos. Me condenaron. No sabíamos, no entendíamos. Y ahora no respondí su llanto. Me levanté. Decidan si quieren ser parte de la verdad o seguir encubriendo. Yo ya no cargaré con esta cruz. Y me fui. Sophie me esperaba en casa. Cuando llegué tenía un mensaje de Jamie. ¿Podemos hablar? Le respondí. Sí, pero esta vez con testigos. Acordamos vernos el domingo, en la misma casa. El mismo escenario donde todo empezó a romperse. Quería que todos estuvieran allí. No como venganza, sino como testigos. Porque esta vez, la verdad no sería susurrada. Sería dicha en voz alta, sin esquinas donde esconderse. Sophie fue conmigo, no como escudo, como fortaleza. Mis padres ya estaban sentados en la sala cuando llegamos. Papá no levantó la vista. Mamá tenía las manos juntas, los ojos hinchados. Jamie llegó poco después. Nada en su ropa, en su maquillaje, en su peinado podía ocultar lo evidente. Temblaba. Traía los ojos enrojecidos y las manos que antes agitaban copas de vino con altivez, ahora no sabían dónde posarse. Se sentó sin saludar. Silencio. Fui yo quien lo rompió. Casi habló. Jamie bajó la mirada. Contó su versión. Envió un testimonio firmado. Recuerda que fue empujada. Recuerda que fuiste tú. Mamá sollozó sin emitir sonido. Papá cerró los ojos como si eso pudiera detener el presente. Jamie tragó saliva. Y entonces, contra todo pronóstico, habló. Fui yo. El aire se fue de la habitación. Mamá se cubrió la boca, luchando por no gritar. Papá hundió el rostro entre las manos.
Sophie me apretó fuerte la mano. Jamie continuó. Su voz se quebraba. Fue un empujón. Estúpido. Un arrebato. No quise hacerle daño, pero cayó. Y me asusté. Todo fue un caos. No supe qué hacer. Construí este teatro y arrastré a todos con tal de salvarme. Yo apenas podía respirar. Durante años había cargado una culpa que no era mía. Y ahora, la verdadera culpable se confesaba. Jamie me miró. Lágrimas corrían por su cara. Lo siento, Mark. De verdad lo siento. No me debes tus disculpas, le dije. Se las debes a Cassie. A mí solo me debes una cosa. Dejarme vivir en paz. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Sophie me siguió. Pero antes de salir me detuve. Los miré a todos y dije, la verdad no necesita su permiso para existir. Y cerré la puerta. Con ese portazo, cerré una etapa de mi vida. Salir de esa casa fue como huir de un edificio en llamas. Cada paso era alejarme del humo, de las culpas impuestas, del veneno lento del silencio familiar. Sophie me tomó del brazo. No dijo nada. No hacía falta. Esa noche no hubo mensajes, ni llamadas, ni correos. Solo silencio. Pero un silencio diferente. No el de la omisión, sino el de la paz. Una paz dolorosa, sí, pero auténtica. Por primera vez no sentía que estaba huyendo. Sentía que, finalmente, había dejado de correr. Me senté frente a la ventana, vi las luces de la ciudad y escribí, no para ellos, para mí. Escribí todo, desde la fiesta, las fotos, las mentiras, el chantaje, la confesión. No era para publicarlo, no era para vengarme, era para recordarme que sobreviví, que crucé el desierto, que la verdad, aunque dolía, era más liviana que cargar con una mentira que nunca fue mía. Semanas después, Cassie me escribió de nuevo, un solo mensaje. Gracias, me liberaste. Y lloré, no de tristeza, de alivio, porque no solo la había liberado a ella, también me había liberado a mí. Le respondí, le dije que agradecía que hablara, que agradecía que no me dejara seguir hundido en un recuerdo que no entendía. Le deseé paz y le escribí una frase que ahora entendía por completo. No todos los héroes llevan capa y no todos los monstruos tienen colmillos, porque a veces el enemigo es quien te sonríe en las cenas familiares. A veces, quien más daño te hace dice que te está salvando y otras veces tú mismo eres cómplice por callar. No volví a saber de Jamie, no la busqué, no la bloqueé, no la insulté, simplemente la dejé ir. Lo mismo hice con mis padres, sin odio, sin dramatismos. Entendí que hay heridas que no se curan en familia, se curan alejándote de la fuente que te envenena. Claro, aquí está a parte 7, conclusão da história, reescrita em espanhol com fidelidade total ao enredo original, mantendo o tom emocional e narrativo envolvente. Parte 7. Lo que queda en pie. Un día cualquiera, mientras caminaba con Sophie por el parque, vi una familia sentada sobre el césped. Padres, hijos, abuelos, reían, compartían, sin sombras en los ojos, sin silencios incómodos, y sentí un pequeño golpe en el pecho. No era tristeza, no era envidia, era esperanza. Pensé, algún día puedo construir algo así, algo real, sin secretos escondidos bajo la alfombra, algo que no tenga que fingirse en cada cumpleaños o Navidad, algo verdadero, porque ahora sé, más que nunca, que la verdad no destruye, la verdad limpia, la verdad libera, la verdad te enseña quién está realmente a tu lado y quién solo estaba allí para proteger su imagen. Y yo, finalmente, había elegido de qué lado de la historia quería estar, no del lado de los que callan, ni de los que encubren, ni de los que negocian con la culpa, sino del lado de quienes, aún temblando, aún heridos, se atreven a mirar de frente al pasado y decir, esto fue lo que pasó, y aún así sigo en pie. La libertad no siempre llega con aplausos, a veces llega con soledad, pero es una soledad digna, una que puedes llevar con la frente en alto. Eso, después de todo, vale más que cualquier aprobación familiar que alguna vez creí necesaria. Con el tiempo entendí que no todos los finales tienen fanfarrias. A veces el final llega en un susurro, en una noche en silencio, en una decisión íntima. Ya no cargo más con culpas ajenas. No hubo escándalo, no hubo reconciliación, solo distancia. Un adiós silencioso que, en muchos sentidos, fue lo más honesto que compartimos en años. Algunos pensarán que fui drástico, otros que debí perdonar, pero esto no iba solo de perdonar a quienes me hirieron, iba de perdonarme a mí mismo, por no haber visto las señales, por haber confiado ciegamente, por haber callado tanto tiempo, y también por haber decidido al final soltarlo todo, incluso a quienes alguna vez fueron mi mundo, porque entendí algo fundamental. No todos los lazos de sangre son lazos de alma, no toda familia es hogar, y no todo amor es sano. Aprendí que está bien alejarse, que está bien proteger tu paz, que está bien reconstruirte lejos de quienes ayudaron a destruirte, y que no tienes por qué sentir culpa por sanar en soledad, cuando la compañía solo te mantiene herido. Hoy vivo una vida distinta, no más grande, no más ruidosa, pero infinitamente más verdadera. Sophie y yo construimos nuestra propia familia, una basada en algo que yo no conocía de niño: honestidad. Aquí no hay secretos, aquí no se teme hablar, aquí el amor no se mide por lo que se calla, sino por el valor de lo que se dice, y en cada palabra sincera, en cada conversación incómoda que no evitamos, me libero un poco más del pasado. Si esta historia llegó hasta ti, si sentiste un nudo en el pecho, si algo dentro de ti se removió, porque tal vez tú también cargas silencios que no te pertenecen, quiero decirte algo: tú mereces vivir libre, yo merezco vivir libre, todos merecemos soltar esas cadenas invisibles. La verdad puede doler, puede romperte, pero también puede reconstruirte, puede ser ese primer ladrillo de una vida nueva, una vida no construida sobre mentiras y vergüenza. A veces ese primer paso es solitario, a veces parece que caminarás solo para siempre, pero no es así, porque al final de ese camino, al otro lado de la verdad, te encontrarás contigo mismo, y ese encuentro
vale más que cualquier aprobación que hayas perdido. Hoy, antes de cerrar este capítulo, quiero dejarte una pregunta. La pregunta que me hice a mí mismo durante 20 años, pero solo me atreví a responder cuando rompí el silencio. ¿A quién estás protegiendo con tu silencio? ¿Y cuánto más vas a sacrificar antes de protegerte a ti mismo? Si mi historia resonó contigo, si encendió aunque sea una chispa de liberación en tu interior, entonces todo, absolutamente todo, valió la pena. Gracias por escucharme.